Ahora vamos a hacer a recoger unos breves conceptos sobre el informe de predicción de presupuesto o también llamado planificador de flujo de caja. Con este informe, la idea de este informe es poder sacar conclusiones sobre la liquidez y planificación financiera en nuestra explotación. Esta liquidez y planificación financiera va a ser a 2 años vista. También, bueno, supone una guía para consultar previsiones a 2 años vista teniendo en cuenta lo siguiente: cambios previstos en la explotación en base a una regla porcentual aproximada de futuras previsiones teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos meses, y luego datos de ingresos, gastos y costes. También hay un informe resumen de este informe que incluye los gastos e ingresos en vacas por mes y de qué partida vienen. Por último, simplemente indicaros que los gastos, costes e ingresos son totalmente configurables. Bien, vamos a proceder ahora a la demo en el programa. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, ¿dónde encontramos este informe? Pues para encontrar este informe, lo que tendríamos que hacer sería ir a la cabeza de la vaca, aquí al módulo 11, Economía, y tenemos aquí el menú 9, Planificador de flujo de caja o previsión de presupuesto. Vale. Vale. Una vez que entramos, nos encontramos con el informe y con 4 pestañas. En la primera pestaña lo que tenemos es bueno, una serie de partidas y una serie de columnas. Cada columna de estas se corresponde con un mes del próximo año, de los próximos 12 meses. Vemos que tenemos 2 pestañas muy similares, una para la predicción del primer año y otra para la predicción del segundo año. Centrémonos en esta. Vale, como comentaba, cada columna supone un mes de los próximos 12 meses y luego aquí en los campos tenemos diferentes partidas. Por un lado, en cuanto al primer bloque de partidas, movimientos de animales, aquí lo que vamos a tener es información sobre la ganadería, la predicción de los movimientos que vamos a tener en nuestra ganadería, en cuanto a las novillas que vamos a tener nuevas, en cuanto a los partos, a los secados, etcétera. Teniendo en cuenta los datos pasados. En cuanto a las medias, de nuevo nos encontramos con lo mismo. Vamos a encontrarnos con unas estimaciones calculadas en base a reglas porcentuales sobre las vacas que vamos a tener en ordeño y las vacas secas para cada uno de los meses. Vale, y ahora ya aquí entramos en los bloques de ingresos. En primer lugar tenemos la fuente de ingresos para cada uno de los datos relacionados con la leche y los animales. En primer lugar, contamos con una estimación de la producción por día, la producción en kilos de leche por día. También tenemos la producción de kilos de leche por mes, de 1.000 kilos de toneladas de leche por mes. Y luego, por último, también tenemos el pago de leche por mes, a lo que se nos va a pagar, los pagos especiales, los ingresos por mes también en cuanto a animales y otro tipo de actividades secundarias y otros ingresos. Entonces, tenemos esta información sobre las fuentes de ingresos. Aquí tenemos el Hola, total. Rodrigo. Hola, Lidia, ¿qué tal? Una preguntilla. Oye, sobre esto de los pagos especiales, actividades secundarias, otros ingresos, ¿tienes algunos ejemplos a qué se puede referir esto? Bueno, sí, esto contamos también con que en las ganaderías a lo mejor pueden recibir ingresos de otras partidas que no sean simplemente la producción de leche y venta de animales. Algunos ejemplos podrían ser alquiler de maquinaria o de espacios o a lo mejor determinadas subvenciones. Podrían ser 2 ejemplos. Ajá, entiendo. Ok. Aquí tenemos luego el total de ingresos por mes y luego aquí pasaríamos a los bloques de costes. Vemos para cada uno de los meses los costes de concentrado, de alimentación y los costes generales. También en costes generales pues abarcaría ciertos, como habíamos comentado antes, pues para otros costes que vengan de otras partidas se podrían incluir aquí en costes generales. Luego también tendríamos costes o gastos estacionales, es decir, pues ya sea fertilizantes o semillas o estiércol o a lo mejor ciertos contratos que solamente sean en una determinada época del año. Y por último, tenemos los costes fijos.
por mes. Aquí dentro de esto pues podríamos incluir los costes de energía, de electricidad y de agua, quizás el combustible, a lo mejor ciertos seguros, ciertos alquileres, algunos impuestos, etcétera. Podríamos aquí incluir diferentes partidas. Y aquí, de la misma manera que tendríamos aquí arriba el ingreso total por mes, pues tendríamos aquí el gasto total por día y por mes. Entonces aquí tendríamos ya el resultado, beneficio menos gasto, el acumulado y el crédito disponible. Vale, vamos a seguir mirando estas pestañas para terminar de entender estos conceptos. Rodrigo, Sí, en la cuestión de los gastos estacionales vemos que pone ahí que son por mes. ¿Hay alguna alternativa para poder eliminarlo del informe o modificarlo? sí que la hay. Bueno, entendemos también que puede ser que a lo mejor para algunos usuarios quizás estas partidas sean demasiadas, que a lo mejor no les interesa tener tanta información en su informe. Bueno, pues podríamos ir aquí a propiedades y quizás, por ejemplo, no mostrar los gastos de temporada o a lo mejor no mostrar los otros beneficios. Entonces, de esta manera, si guardamos ajustes, desaparecerían del informe. Ok. Muy práctico, sí. Muy bien. De acuerdo, continuemos entonces. Aquí tenemos la predicción del primer año y aquí tendríamos la predicción al segundo año, que realmente es más o menos lo mismo, solo que del segundo año. Vale, aquí tendríamos ya un resumen. Bien, este resumen quizás es ya más visual, más claro. Aquí tenemos en la línea azul los beneficios para cada uno de los meses y en estas barras tendríamos los gastos para cada uno de los meses. Los gastos, aquí vemos que los gastos los tenemos por partidas, por colores. Bien, entonces vemos que, bueno, tenemos la posibilidad también de mostrar esta línea azul de beneficios de una manera, de la misma manera que la de gastos. Es decir, si vamos a propiedades, podemos también, en lugar de mostrar el beneficio en una línea, de seleccionarlo y lo veríamos de esta manera. También los beneficios por líneas. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Vemos por último el balance del banco. En el balance del banco tenemos, en este caso particular, tenemos el crédito que nos permite tener el banco, hasta cuánto dinero nos da el banco crédito y en qué monto nos encontramos nosotros. Sería importante tener en cuenta que tenemos que estar siempre por encima del crédito que nos permite el banco. Vale. Bien. Rodrigo, Sí. una preguntilla. En la pantalla anterior he visto que había un botón para poder Ujú. exportar a Excel los resultados. Vale, aquí en predicción de primer año y predicción de segundo año. Sí, al final en temas de contabilidad también entendemos bueno, que se trabaja mucho con Excel y que a lo mejor para nuestro contable o para nuestro asesor financiero, para nosotros mismos, para a lo mejor analizarlo, sí que nos conviene tener esta información en Excel. Para ello se ha incluido esta casilla en la que podemos directamente exportar este informe a un Excel dentro de nuestro ordenador. ¿Qué más tenemos? También, bueno, simplemente comentaros aquí en el resumen, si queremos ver, por ejemplo, vamos a ver el beneficio en una sola línea de nuevo. Si tenemos interés en ver solamente ciertas partidas, a lo mejor no nos interesa ver para los gastos las partidas de los costes de concentrado, podríamos filtrarla aquí con este filtro que tenemos aquí a la derecha. Vale. Muy bien. Y nada, por último, simplemente comentaros también aquí en propiedades tenemos las posibilidades, como ya hemos visto en algunos casos, de mostrar las predicciones de segundo año o no mostrarlas, de mostrar el beneficio en una sola línea o no,
Lo mismo con los detalles de los gastos, mostrarlas en una sola línea o no. Y luego, dentro de los datos previstos, como nos había preguntado Lidia, podemos esconder ciertas partidas o ciertos bloques de gastos o ingresos que no nos interesen. Vale. Bueno, por último, también quería comentaros aquí la información que tenemos en los puntos de inicio, porque imagino que os estaréis preguntando, vale, pero yo, ¿cómo configuro los precios y los gastos? Porque eso para cada ganadero o ganadera es diferente. Pues para ello Efectivamente, Rodrigo, me estaba preguntando yo también todo eso, cómo habías llegado a tener todos esos bloques de colores con las diferentes cantidades. claro, porque es lo más importante, ¿no? Quizás para tener un buen informe. Bueno, Exacto. pues esto se haría directamente en este punto, en este botón que vemos aquí, puntos inicio. Si vamos al puntos inicio, se nos carga esta ventana en la que podemos realizar los siguientes ajustes. Por un lado, vemos que tenemos tres pestañas, la pestaña de general, la pestaña de gastos y la pestaña de costes fijos. Vale, en general, podemos modificar información sobre la producción esperada, sobre el precio de la leche, sobre el precio medio del ternero y de la vaca, también sobre los datos quizás de las vacas que pensamos adquirir, etcétera. Bueno, en algunos campos nos varía los datos, aquí los podemos modificar manualmente y en algunos de los campos, en algunas de las columnas, nos modifica los precios a medida que los precios de los meses siguientes, con tal de escribir aquí, por ejemplo, si pongamos que nos suben la leche a 38, pues automáticamente los meses siguientes se cambian a 38. Igual si volvemos a marcar 36. O quizás también lo podemos ver con, por ejemplo, con el número, bueno, con el precio medio por vaca. Si bajamos a 600, se nos baja a 600 para los meses siguientes. Esto puede, por ejemplo, para otros campos, como puede ser el límite de crédito, si cambiamos a 60.000, nos pregunta el mismo programa si queremos o quedarnos con este valor para el resto de los meses o si solamente va a ser un aumento de crédito para este mes en particular. Si vamos a que no, solamente se quedaría aquí. Bien, lo vamos a dejar en 50.000. Vale. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos también la pestaña de gastos. En la pestaña de gastos tenemos la posibilidad de añadir o de incluir o de configurar los precios, los costes medios por animal, tanto de la alimentación o el concentrado o el mismo animal, como de otros gastos de temporada, como puedan ser pues, el estiércol, los contratos, los fertilizantes u otros que nos puedan surgir. Vale. De acuerdo. Entonces, si, por ejemplo podríamos cambiar aquí también, supongamos que queremos cambiar de 2.000 este mes, queremos aumentarlo a 300, 2.300, pues se puede cambiar aquí y también nos permite cambiar este precio a los próximos meses. Vamos a reducirlo a 2.000 otra vez. Bien, entonces, por último, en costes fijos tenemos los costes fijos de nuestra instalación y no tanto con los cultivos o con los animales. Estos pueden ser tanto de energía y agua, mantenimiento de edificios, el seguro, el combustible, alquileres, ciertos impuestos, a lo mejor adquisición de animales, etcétera. Entonces tenemos esta información, la podemos incluir aquí en esta pestaña. Supongamos que, por ejemplo, si vamos a imaginarnos, vemos aquí que estamos bastante por debajo en muchos de los meses de los gastos que tenemos. Nuestros beneficios están por debajo en muchos de los meses. Vamos a suponer, cómo se muestra, si vamos a suponer que tenemos un aumento del precio de la leche de los 36 a partir de julio a los 39 y que, por ejemplo, también tenemos quizás, vamos a suponer que la electricidad va a bajar en los próximos meses porque se llega a algún acuerdo, porque el gobierno llega a algún acuerdo o vamos a bajarlo a 600, por ejemplo.
Vale, entonces si damos aquí a aceptar, vemos que efectivamente ya estamos bastante más por encima de de los gastos en muchos de los meses, en la mayoría de los meses, de hecho, no como antes. Vale, este sería el impacto que nos mostraría, y de hecho aquí ya vemos también que en cuanto al balance del banco, el crédito se mantiene en 50.000, pero aquí ya sí que vamos subiendo, no como antes que íbamos bajando. ¿Vale? Muy bien, pues esto es el seminario, esto es todo en cuanto al planificador de flujo de caja o predicción de presupuesto.